Él está aquí. Hoy es una mañana muy especial. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Él se mueve aquí, Él está aquí. Él está aquí. Hoy es una mañana muy especial donde Dios quiere hacer algo sobrenatural, donde Dios quiere hacer algo distinto. Levantes tu mano y dile: Señor, enséñame. Señor, me abro a tu espíritu. Lo que quieras hacer en mí, hazlo. Haz tu voluntad. Diga conmigo esta palabra: haz tu voluntad en mi vida. Enséñame a ser más como tú, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Qué hermosa presencia. Qué hermosa presencia. Y hay cosas que quizás no entendemos como Dios las hace, pero Él siempre hace las cosas para nuestro beneficio. Siempre hace las cosas para bendecirnos, porque Él es grande y poderoso y Él sabe cómo hacer las cosas y cómo darte las cosas cuando Él sabe dártelas en el momento justo y adecuado. Dice la palabra que sus pensamientos no son como los nuestros. Así de alto como está el cielo son sus pensamientos comparados con los nuestros. Y así es lo que Dios va a hacer en esta mañana con nosotros. ¿Alguien está preparado aquí? Me dice amén. ¿Alguien está preparado y me dice amén? Debo ser el pastor que más pregunta al pueblo cosas, ¿sí o no? El pastor más pesado. No. ¿Cuántos aman al pastor? Bueno, predica vos, Checho. ¿Cuántos aman al pastor? ¿Y a la pastora? La quieren más a ella. Se van todos. Abra su Biblia. Hoy la palabra que vamos a dar lleva por título, es una palabra muy poderosa e importante para nosotros. La palabra de esta mañana lleva por título alerta y atentos. ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Qué usted ve? Dígalo fuerte. Un león. Alerta y atentos. Así que mira al que está a tu lado y decirle: tenés que estar alerta y atento. Alerta y atento. Lo mismo que tiene que estar alerta y atento para recibir esta palabra, porque va a ser una palabra que va a cambiar tu vida. Hay cosas que nosotros debemos aprender a través de la palabra y que no solamente aprenderlas, sino practicarlas. Y Dios va a hacer algo grande y poderoso en mí. Diga: Dios va a hacer algo poderoso en mí en esta mañana. Va a entender unos principios y unos secretos y unas revelaciones que están escondidas en la palabra, que Dios va a hablar a nosotros a través de la palabra. Estoy ansioso de hablar esta palabra, de compartirlas con ustedes, porque sé que Dios va a hacer algo grande. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, y vamos a leer algo muy poderoso. Primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Haga conmigo así. Así, miren. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Levante sus manos al cielo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Señor. Te pido, dígale ahí donde está, te pido que tú hables a mi corazón. Cambia mi mente, mi espíritu, regenéranos, Señor. En el nombre de Jesús queremos aprender de tu palabra. Revélate, Señor, revélate en esta mañana. Enséñanos tu autoridad, tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos hacia aquí, diga: bendice al pastor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me humillo, Señor, lo poco, lo mucho que sepa, yo lo dejo en tus manos para que tú hables a través de mis labios y que sea tu espíritu
que nos ministre en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Este verso habla de una persona que tiene muchas capacidades, pero tiene dos que aquí nos está mostrando, que es el adversario y el diablo. Y atento en esta mañana porque usted va a entender algunas cosas muy interesantes a través de este personaje. Y debemos entender que el diablo es un ser que nosotros tenemos que no temerle, pero tenemos que respetarle. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder, pero él no tiene autoridad. ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque en la cruz del Calvario, cuando Adán peca, le otorga al diablo el poder y la autoridad. Dos cosas. Y también el diablo tenía autoridad sobre la muerte y el pecado. Entonces, durante la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes que Cristo muera, el diablo tenía sobre la humanidad el poder del pecado y de la muerte, y la autoridad también, porque todos los reinos se le fueron entregados. Y él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Entonces, cuando Cristo entra en el escenario de esta tierra y él es crucificado, ahí recién cuando Jesús muere, vence al diablo. Algunos dicen que Jesús venció al diablo en la cruz, y eso es un error. Présteme atención, no pierda el hilo de cada cosa que su pastor va a decir en esta mañana. Algunos dicen Jesús venció al diablo en la cruz, y es un error teológico. ¿Por qué? Porque Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús venció al diablo cuando resucita. Ahí es cuando Jesús vence al diablo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que resucitar para vencer la muerte y el pecado. Jesús se lleva el pecado y cuando Él resucita, vence a la muerte. ¿Me está entendiendo? Si Jesús queda en la cruz y no resucita, no pudo nunca vencer al diablo. Entonces, cuando Jesús resucita, vence la muerte y lo que le había sido otorgado a Satanás. ¿Me está siguiendo? Y lo que le había sido otorgado a Satanás, eso es lo que Jesús lo recupera y vence al diablo a través de la resucitación. ¿Ok? O sea, ya hay cosas diferentes como qué significa la resurrección y la resucitación. Son dos cosas diferentes. Con Lázaro, por ejemplo, hubo una resucitación y con Jesús hubo una resurrección. Resucitación significa cuando una persona es levantada de los muertos para morir de vuelta. Y resurrección, por eso dice que Jesús fue el único. La resurrección es aquel que es levantado de los muertos para vivir para siempre, como lo hizo Jesús. Y desde ese momento puso al diablo debajo de sus pies. ¿Alguien me está entendiendo y dice amén? Quiero que me preste atención porque hay principios que nosotros debemos entender como cristianos, como seres humanos, porque desde pequeño nos enseñan a temerle al diablo. Y usted no tiene que temerle porque el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Porque si Cristo lo venció, tú también lo vences al diablo. ¿Me está entendiendo? Pero hay principios y cosas que ustedes deben y debemos tener en cuenta porque el diablo es un ser poderoso. Diga conmigo poderoso. Pastor, ¿le está dando mucha gloria al diablo? No, le estoy enseñando cómo el diablo se maneja. Porque a pesar de que la palabra de Dios es la palabra de Él, aquí nos enseña cómo el diablo piensa, cómo el diablo tiene estrategia, sus súbditos, sus demonios se manejan. Y si nosotros vamos a la palabra y estudiamos y entendemos, vamos a ser guerreros en el mundo espiritual y vamos a ser reconocidos, respetados en el mundo espiritual. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces quiero soltarle algunos principios que ustedes deben entender. Las puertas que Dios abre, porque hay palabras que usamos en el cristianismo durante toda una vida que decimos, las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar.
¿Es verdad? Ok. Las puertas que tú abres, ni Dios las puede cerrar. Présteme atención. El diablo se maneja, que ahora lo vamos a hablar, por autoridad. El diablo nunca puede atacarte a ti si tú entendiste que la autoridad que Jesús puso en ti, si la autoridad que tú tienes es la misma que Jesús tiene. ¿Me estás siguiendo? Entonces el diablo nunca puede tocar tu vida, nunca puede tocar tu familia, nunca puede tocarte con nada. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que tú mismo te sometes a la autoridad de Jesucristo. Entonces, ¿cómo el diablo va a venir a tocarte a ti? No puede. ¿Por qué? Porque ve una autoridad sobre ti. Y en el ámbito espiritual, y el diablo se maneja por leyes. Entonces no puede tocarte a ti si no hay una puerta abierta. Diga, hay. Si tú le abres una puerta al enemigo, le estás otorgando autoridad. Entonces, cuando tú le otorgas autoridad, Dios no puede intervenir. Escúcheme bien porque esto es poderoso. Dios no puede intervenir en algo que tú mismo le estás dando autoridad al enemigo. Porque Dios también no puede cambiar lo que su nombre, ser Dios, ser justo, ser santo. Entonces, si yo le doy autoridad al enemigo, tú automáticamente empiezas a manejarte, escúchame porque es fuerte, en el reino de las tinieblas. Pastor, no puedo, ¿cómo? ¿Qué? Explíqueme otra vez, pastor. Cuando tú le das autoridad al diablo en un área de tu vida, cuando tú abres puertas, cuando Dios, como dije, abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando tú abres una puerta al enemigo, ni Dios la puede cerrar. Se lo repito de vuelta. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y eso es amén, diga amén. Pero cuando tú abres puertas al enemigo, ni Dios la puede cerrar. Porque tú tienes la autoridad. Tú dijiste sin darte cuenta o dándote cuenta, porque sabes que es pecado y sabes que no lo tienes que hacer. Tú abriste una puerta y el enemigo se metió. De una vez por todas se mete ahí. Ahora, ¿cómo lo saco? Ya es una cosa que vamos a hablar después en otra prédica. Pero escúchenme algo. Él se maneja por autoridad. Entonces, cuando yo le doy autoridad al enemigo, el enemigo toma acceso en mi vida y tú te conviertes. ¿Tú sabes qué haces cuando le das autoridad al enemigo? ¿Quiere que le diga? ¿Me voy? Claro. Si tú le das autoridad al enemigo, automáticamente le ahorras el trabajo a los demonios. No sé si me entienden. Creo que estoy hablando con la gente correcta. Dígame amén. Esta es una palabra para que no tener miedo. Para si estás en pecado, no te preocupes, porque ahora te voy a decir cosas más fuertes. No te preocupes, pero alguien tiene que predicar las cosas como son. Porque si yo me voy a mi casa y digo, gloria a Dios, un grito de júbilo, saltemos, dancemos y nos vamos a casa, después el diablo viene y te destroza y tú no sabes cómo defenderte. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes qué pasa con el cristianismo? Fuego, fuego, fuego. El diablo es un tonto, le piso la cabeza y el diablo te mira y te dice, ahora vas a ver cuando llegue a tu casa. Fuego, fuego, el diablo está perdido. Y después, ¿sabe qué? El diablo te destroza. ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen, diablo, escuche esto, diablo te ato. Te atamos, diablo. Hoy domingo al diablo lo atan en todo el mundo. Pero el lunes está desatado. ¿Me está siguiendo? Los lunes se desata el diablo. Entonces tenemos que encontrar aquel que no a aquellos que le atan el diablo, sino el que lo desata. Busquémoslos y digamos quién es el que desata al diablo, hermano. Busquémoslo. Porque hay alguien que lo desata. Porque el lunes otra vez todo vuelve a la normalidad. ¿Me sigue? Entonces, si tú desatas al diablo, el diablo no puede desatarse, hermano. ¿Cómo puede ser que en la iglesia, fuego, 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 dale, dale, sí, no me estoy burlando, pero es así. Mucho show y el lunes el diablo se desata.
Entonces, si nosotros atamos al diablo el domingo, ¿quién lo desata el lunes? Hay un problema que nosotros tenemos que entender. Entonces, si vos le das autoridad al diablo, es tu problema con el diablo. Por más que tú le digas a Dios, Señor, desatame de esto, si Dios te va a ayudar. Pero ojo, porque nosotros le damos la autoridad y Él toma autoridad en áreas de tu vida. Si no, analízate un poco para adentro y decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque tú mismo decidiste vivir así. Como recién le decía, si tú adoremos porque Dios está aquí. Si tú no abres tus labios para adorar a Dios, Dios no te va a obligar a que tú le adores. Él no necesita tu adoración. No necesita nuestra adoración. Dios no va a estar, por favor, te pido que me adore. No. Entendamos, están aquí porque esto recién empieza. Me está saliendo fuego de los pies. Dice así, sed sobrios y velad. No piense mal porque es pecado. ¿Cuántos pensaron mal? Dios está aquí, a su nombre. Este es un lugar donde la presencia de Dios va a prender nuestras vidas en fuego. Dios va a cambiar tu familia para siempre. Cuando tú entiendes la palabra, cuando tú te sumerges en la palabra, hay algo que se genera. Porque el diablo trabaja más fácil con aquellos, perdón la expresión, que son ignorantes pero en la palabra. ¿Me entiende? No le estoy diciendo ignorantes, sino son ignorantes en la palabra. Entonces el diablo viene y te dice, no sé, te hace cualquier cosa y te hace caer. ¿Por qué? Porque tú no tienes armas ni defensas. ¿Me sigue? Siento a Dios aquí. Hoy va a suceder algo poderoso. Dice así, sed sobrios y velad. La palabra sobrio se usa también para aquellas personas que los que beben, los que no beben alcohol. Se usa para eso, pero en el Nuevo Testamento se usa para aquellos que son cabales, para aquellos que usan bien su mente, que están despiertos y que saben usar también el dominio propio. Presta atención. Entonces, ser sobrios es estar atento a todas las cosas, estar despiertos. Por eso hay dos características que nosotros debemos tener. Ser sobrios y velad, estar atentos. ¿Por qué? Porque hay alguien que siempre anda dando vueltas, siempre alrededor. Alrededor hay un animal, está el diablo porque es un animal, hay que decirlo así. En el nombre de Jesús, y que Dios lo reprenda en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay autoridad en la sangre del Cordero. Santo eres tú, Señor. Ser sobrios y velad. Velad, mire lo que significa. Velar es renunciar al sueño. Evitar ser sorprendidos por el diablo o por el enemigo. Y a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando esto, que velad significa renunciar al sueño. Escúcheme, présteme atención. Y el diablo sabe lo que quiere traerte a ti, sueño espiritual. Porque cuando tú estás en un sueño espiritual, cuando tú estás durmiendo en tu cama, tus sentidos ya no tienen la vida. Es como que estás muriendo, que estás en otra esfera, en otra atmósfera, estás durmiendo. ¿Cuántos se acuerdan ayer cuando estaban durmiendo que le picaba el codo y ustedes se rascaron? Nadie. Entonces el diablo quiere hacerte dormir. Y en este tiempo hay muchos cristianos que, si usted se pone a pensar un poco conmigo, que están en un sueño espiritual. Y cuando tú te duermes espiritualmente, cuando tú te duermes, cuando el diablo alcanza dormirte espiritualmente, quiere decir que si tú estás dormido, porque el diablo ya está cerca por ahí, ya te tiró una píldora y tú caíste y te dormiste. Cuando tú te duermes, tú pierdes los sentidos. Y cuando pierdes los sentidos espirituales, prepárate porque está cerca el león para devorarte. Cuidado, no te asustes porque tú tienes la autoridad. Diga conmigo, yo tengo la autoridad. Lo que yo quiero enseñarte en esta mañana es que el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad sobre ti. Pero cuidado porque no te pares delante de él, porque hay muchas cosas que podemos aprender del diablo, que en otras prédicas me gustaría hacer varias prédicas de quién es él, de cuáles son sus características, de cómo fue creado, de todas esas cosas, porque es un ser muy importante. Y una de las cosas que dicen los teólogos es que él es la cuarta persona.
Fíjese el poder que él tenía, que venía Dios, Jesús, Espíritu Santo y después venía Luzbel. ¿Ok? Entonces ese ángel de luz se rebela contra Dios. ¿Ok? Entonces él tiene el poder, pero la autoridad que él tenía se fue quitada en la cruz del Calvario a través de que Jesús resucita a la cruz, le quita esa autoridad. Entonces el diablo siempre va a venir mintiéndote. Entonces el diablo siempre va a quererte meter en un sueño. ¿Para qué? Para luego devorarte. Porque es peligroso, es astuto y tiene muchos súbditos, demonios que trabajan para él. Debemos estar atentos, pero nunca tengas miedo, porque hay una autoridad sobre ti que fue otorgada a través de la cruz del Calvario en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te pares, si tú tienes puertas abiertas, no te pares delante del diablo a decirle: diablo, te reprendo, te ato, fuera de aquí. No te pares a hacerte el superhéroe Christianator, porque el diablo te come como adentro de un pan. ¿Me está entendiendo? Dice así: sed sobrios y velad. Y velad es perder el sueño. Cuidado cuando tú en tu vida espiritual empiezas a sentir un cansancio. Empiezas a entrar en un sueño espiritual. No sé si me estoy expresando bien, pero usted empieza a entrar a perder sus sentidos espirituales. El diablo te mete dentro de un sueño y tú empiezas a perder la oración. Empiezas a perder la visión por la cual fuiste creado. Présteme atención. Hay una visión que Dios te da, y aquel que tiene visión tiene vida, tiene deseos, está activo para alcanzar su visión. Y cuando el diablo cierra tus ojos, porque lo primero que se cierra son tus ojos cuando te duermes. Digas, y así el diablo quiere meterte en un sueño espiritual para que tú no logres ver la visión que Dios tiene contigo. Porque la visión te mantiene vivo. Aquel que es visionario ve más allá de lo que ve el hombre. Aquel que es visionario ve más allá de lo que ven tus ojos naturales. Yo no me veo en este lugar, yo me veo en estadios. Yo me veo sanando gente a través del Espíritu de Dios. Yo me veo con ustedes viajando. Yo lo veo a ustedes como profetas, maestros, pastores. Yo lo veo prósperos. ¿Por qué? Porque primero nos vamos a sumergir en su palabra y Dios va a hacer grandes cosas con tus nietos, con vos, con tu familia, con tu economía. Él te marcó para cosas grandes y el diablo, por más que venga a meterte en un sueño, no va a poder, porque Jesús te va a despertar de aquel sueño para que puedas alcanzar la visión que Él puso en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sed sobrios y velar. Renunciar al sueño o evitar ser sorprendido. Velad es evitar ser sorprendido. Porque el que está atento no está distraído, ¿sí o no? Son cosas simples, pastor, que simple, pero es así. Si tú vas en la calle, en la oscuridad, por lo menos en nuestros países, ¿viste? Cuando vas en una calle oscura, vos vas mirando y vas diciendo, ahora me sale uno y me pide la billetera y me pide cosas. Ayer mis hermanas fueron a cenar y me estaban contando que venían caminando y le dije, ¿por qué no se tomaron un taxi o algo hasta la casa? Se bajaron de un autobús y dijeron, porque le gusta hablar, ¿viste? A las mujeres les gusta hablar a todas. Se bajaron de un autobús y tenían que caminar como 10 bloques hasta la casa. Y dijeron, bueno, bajamos acá y vamos charlando, vamos hablando hasta casa y vamos caminando. Cuando van caminando se le aparece una moto. Y ya sabes que en Argentina se llama moto chorro, moto el que te roba. Se les cruza y pudieron llegar a la casa. No pasó nada, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estaban despiertas y atentas. Así somos nosotros. Tenemos que estar atentos de las cosas. Saber cuándo es pecado, saber cuándo el enemigo. Porque no me diga usted, no me mienta a mí ni le mienta a Dios. Cuando usted sabe que un pecado se está acercando y cuando usted sabe que algo no es de Dios, nuestra conciencia te cuenta que está mal. Dígame amén, porque no me mienta, es así. Cuando tú sabes que está mal, el problema es cuando lo haces. El problema es
practicar lo que tú haces. Pero es importante estar atento porque sabes que eso no viene de Dios. Es el diablo que te está mandando cosas para sacarte del propósito, para correrte de la voluntad de Dios, porque Él trabaja para eso. Él trabaja para eso, hermano. Entonces, si tú estás despierto y tú no te duermes, si tú estás atento a las cosas que el diablo te puede soltar, enseguida el Espíritu Santo en tus sentidos espirituales se van a activar y te vas a dar cuenta que esas cosas no van a ser de beneficio para ti y no son de beneficio que vienen de parte de Satanás para tu vida. Si están acá, dígame amén. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro, acá está buena esta parte está buena, porque vuestro adversario, él, tiene dos cosas acá, es el diablo y es adversario nuestro. Y dice vuestro adversario, o sea que directamente él quiere luchar cara a cara con vos. Directamente él quiere destruirte a vos, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu familia. Pero otra vez te repito, hay una sola forma que el diablo pueda hacer cosas en nosotros. Es delegarle autoridad para que lo hagas. Si tú no le das autoridad, por eso hay que estar atentos. Si no le das autoridad, él no puede hacer nada en tu vida y en los tuyos. Mire lo que dice. Nuestro adversario, y buscando en adversarios, me sorprende el significado. Escuche. Adversario en el griego es antidicus. Antidicus. Y esta palabra antidicus se divide en dos partes. Présteme atención. En el griego, la palabra adversarios es antidicus. Entonces, se separan dos partes. Anti significa anti y dikos significa justicia. Escuche. Antijusticia. Adversario. Es contrario a la justicia. Y mire lo que pasa también. Oponente en un pleito judicial. Oponente en un pleito judicial. Fíjese y preste mucha atención que el diablo es tu adversario, pero también va a causa de leyes. ¿Están acá? O sea que el diablo no puede convertirse en... Présteme atención. ¿Lo voy a decir o no lo digo? ¿Lo digo? El diablo no se puede convertir en león si tú no le das legalidad. El diablo siempre va a ser tu adversario, pero se va a convertir en león para venirte a devorar cuando tú le des legalidad para que él lo haga. ¿Están acá? Entonces, adversario significa antijusticia, porque él es antijusticia, como es anticristo, como es todo anti. En Argentina decimos, este es muy anti, ¿viste? Porque es mala onda decir, este es muy anti, nada, déjalo, es anti. Y el diablo es anti todo. Pero me llama la atención que los dos significados en griego tienen que ver con leyes, justicia, y después es un oponente judicial. Qué interesante, porque él y sus súbditos, los demonios, se manejan y se rigen bajo leyes. Entiéndame esto, bajo leyes. No nos han enseñado esto por años, por eso caemos en pecados repetitivos, por eso hacemos cosas que decimos, ¿cómo esto me persigue tanto? ¿Cómo esto no puedo salir? ¿Por qué? Porque hay una legalidad espiritual que tú activas para que el diablo no sea más tu adversario, sino se convierta en león y te devore. Qué importante, hermanos, qué importante es profundizar la palabra. Y me abrió la cabeza cuando yo veo esto de justicia, antijusticia y oponente judicial. Es tu oponente judicial porque cuando el diablo dice que rodeaba la tierra en el libro de Job y fue a la presencia del Señor y le dijo, ¿viste a tu siervo Job? Él siempre te acusa delante de Dios. ¿Viste a tu siervo Job que es perfecto? Él no tiene pecado. Si tú le haces esto, si tú le tocas el cuerpo, si tú le tocas la familia, él no te va a adorar más. Y así pasó. Y gracias a Dios, Dios le dio multiplicado muchas veces a Job. Ya lo he predicado en otras ocasiones.
Pero lo que quiero decirte es que el diablo solamente puede tocar tu vida con una autorización de Dios o con una autorización de mí mismo, dígame yo mismo. Entonces, el diablo tiene poder, grábese esto, porque el diablo tiene poder, pero él no tiene autoridad sobre ti. Pero tú tienes que caminar bajo los principios del reino, bajo legalidad espiritual. ¿Cómo hago eso? ¿Qué es eso, pastor? Hay una legalidad espiritual que tú haces cuando tú le adoras, cuando tú le sirves, cuando tú lees la palabra, cuando tú te consagras, cuando tú te rindes al Señor. Porque el diablo hace esto, présteme atención. Déjeme tomar un poquito de té. Y a su nombre. El diablo hace esto. Tiene sus demonios y dice: depresión, vení, sentate acá. Egoísmo, vení acá. Odio, vení acá. Rencor, sentate acá. Quiero que ustedes cuatro ataquen el matrimonio de Sergio y Merari. Sí, vamos a ir a atacarlo. Ok, vayan y lo atacan y me vienen a traer las noticias. Ok, ¿me está siguiendo? Entonces los demonios van con un legado o con una orden a la casa de Sergio y llegan al lugar. Entonces llegan y dicen: acá no podemos entrar, están orando, dígame amén. Están en santidad, no podemos hacer nada. No tenemos tiempo de poner rencor en ninguno de sus corazones porque no hay lugar para eso. No tenemos legalidad para entrar en su terreno porque en su terreno hay santidad, dígame amén. Y ahí sale la palabra que cuando tú le dices: diablo, te ato, se cumple. Entonces los demonios vuelven al infierno y le dicen al diablo: mira, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque Sergio y Merari nos tienen atados. Porque hay una ley que está, yo siento a Dios, hay una ley que está sobre ellos que están cumpliendo y no tenemos legalidad. Tú lo sabes bien porque tú tampoco puedes, le dicen al diablo. Vuelvan a hacerlo. Y cuando vuelven lo encuentran orando y ayunando y sirviendo al Señor y haciendo cosas para el reino. Y dice: por más que insistamos, no podemos entrar en esa familia porque hay un muro de legalidad. Y cuando entramos vemos la sangre del Cordero en el dintel de su puerta y no podemos cruzar. Porque hay leyes que yo no las voy a pasar. Si yo me paso la luz en rojo a cada momento, hay cámaras que me están viendo y me llega el ticket a mi casa. ¿Me está entendiendo? Cuando tú le das legalidad, el diablo toma terreno. Y cuidado con esto, porque aparte de la legalidad, de las leyes espirituales que ellos rigen entre ellos, y Dios también tiene que cumplir esas leyes. Esto es fuerte, pero entiéndame. Cuando tú le das lugar al enemigo, Dios dice: no puedo hacer nada, hijo, porque tú mismo le diste la autoridad a Satanás. Años de miseria. Señor, hace 20 años que estoy ayunando por esto. Papi, te presentaron el plato en la mesa y tú dijiste que sí. No sé si me entiende por qué tantos cristianos y tantos que conocen la palabra viven siempre de la misma forma. Rompe eso. Rompe. Y en esta mañana piensa en lo que estás sumergido, en lo que estás cayendo. Cuando estés en tu habitación, decirle: Señor, no sé si lo hice conscientemente o inconscientemente, pero te pido perdón. Quiero salir de esto. Si abrí una puerta, la cierro hoy, porque tú tienes que cerrar esa puerta. Identifica la puerta que abriste y ciérrala para que el diablo no tenga más autoridad en tu vida. ¿Están aquí? Creo que estoy hablando con la gente correcta. Dígame amén. Entonces los demonios van y vienen, están todo el tiempo atacando, pero no pueden tener legalidad cuando ven la sangre del Cordero, cuando ven una relación entre tú y Jesús. Cuando entran y quieren entrar a tu casa, porque no pueden entrar a tu casa. Ellos no pueden entrar a una casa santificada. No pueden entrar a una tierra, a tu vida. Jamás
un cristiano puede estar endemoniado porque dentro de ti vive el Espíritu Santo y vive Jesucristo. Si la casa está habitada, no puede estar habitada por nadie más. No me vengan con ese show de vomitar. No, porque eso es mentira. Eso es un show. Cuando una persona está endemoniada, el mismo diablo toma el control de su vida. Lo otro significa que está influenciada. Por eso la gente tiene influencias. Por eso hay un pecado que tú siempre practicas. Hay algo que siempre tienes un deseo. Porque en esa área hay présteme atención. Porque en esa área hay una puerta abierta que te incita a través de la carne y de la influencia demoníaca a caer en el mismo, rescindir, hacer lo mismo en ese pecado y caer y caer y caer, porque no te diste cuenta que el que tiene que cerrar esa puerta eres tú. Están acá. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere hacer algo grande y todos lo sabemos, que todos tenemos ministerios, todos sabemos que tenemos llamados, todos sabemos que fuimos marcados, pero si tú no cierras puertas, siempre una endija va a estar abierta para Satanás. Entonces Satanás sabe que Dios no puede tomar acción ahí porque fuiste tú mismo el que le diste la autoridad. Y eso se rige por leyes. Están acá. Cuidado lo que haces, lo que hablas, lo que siempre le digo lo mismo, lo que miras, todo, porque lo que el jueves predicaba, no es lo mismo mirar algo y no es lo mismo quedarte mirando con deseo algo. No es lo mismo hablar con alguien y que te dé gozo por dentro hablar mal de alguien. No es lo mismo estar hablando, pastor, pero yo escucho lo que me dicen. No eres basurero del infierno. No eres un basurero de Satanás para escuchar gente que tira basura y trabaja para el reino de las tinieblas. Esto no es un juego, no es un juego. No es un juego, esto es reino, hermano. Esto es reino. Cuando tú te pones a hacer cosas que no tienes que hacer, le estás ahorrando trabajo a los demonios. Le estás ahorrando trabajo a cualquier tipo de pecado que tú tengas. Al demonio que tiene ese nombre no se activa en ti porque ya tú mismo lo activaste. Cuando el diablo manda al demonio y le dice, anda, fíjate aquel. No, está bien porque ya tiene la puerta abierta y no pasa nada. No me preocupa, me voy para otro lado. Claro, porque la puerta ya está abierta. Entonces, si tú practicas ese pecado por años, si tú estás viviendo cosas por años, ya se hace una costumbre, présteme atención. Se llama hábito. Entonces, cuando ya se hace un hábito, quiere decir que esa área no la estás controlando tú. Le estoy dando una noticia. Esa área no la estás controlando tú. Entonces, ahora que lo sabes, tienes que romper eso y cerrar esa puerta para siempre. Pastor, la voy a cerrar, pero van a venir a golpearte otra vez. Pero no van a tener autoridad porque ya la cerraste con la autoridad que Cristo te dio. Y aunque vengan a tentarte, porque van a venir tentaciones, pero el tema está en nosotros que tú abras esa puerta. ¿Me estás siguiendo? Cuando Jesús fue llevado en el Espíritu, porque Jesús no lo llevó el diablo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Viene el diablo y le dice, si tú me adoras los reinos de este mundo, te los voy a dar a ti. Y era verdad, lo que el diablo le decía era verdad, porque él se le había sido otorgado eso. Y muchas veces, ¿qué quiero decirte con esto? El enemigo sabe usar la palabra en contra de ti. Y muchas veces viene a endulzarte el oído con la palabra. Y si tú tienes y estás sobrio y sabes, ¿verdad? Sabes identificar como Cristo hizo, que aquel te habla y te dice, te voy a contar esto para que oremos. Te voy a decir algo que vi a aquella persona en tal lugar. Si tú viste a un hermano en pecado, tú mismo tienes que ir a decirle, mira, vení. Te quiero decir algo, la palabra dice así. Te sientas junto a él, dice la palabra, y lo reprendes y le dices, mira, te vi en un motel o te vi besándote con otra persona que no es tu esposa. Aquí están las fotos, aquí tengo todo, pero bórralas tú mismo.
yo te vi, pero yo como hermano en Cristo quiero que sea restaurado. Pero ¿dónde está el sentido de que tú ves a alguien ir sembrando cosas malas? Estás ahorrándole el trabajo al enemigo. Pero nosotros no entendemos porque se hace un hábito y después ese hábito lo disfrutas y es controlado por el mismo infierno. Recuerde que lo que el pastor está hablando acá es reino. Yo no estoy apuntando a ninguno de los que está aquí. Es reino y es para que tú te edifiques, para que tú estés sobrio y atento. Decirle al que está a tu lado, tenés que estar atento, no te duermas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Y fíjese que dice, como león. Ni siquiera es un león él. Pero cuidado, porque también dice como león rugiente, pero te puede devorar. Porque ahí no dice, quizás te devore, como león rugiente y quizás te... No, él tiene poder, no tiene autoridad, pero tiene poder para hacer las cosas que nosotros le demos lugar que él haga. Y fíjese que el diablo toma muchos disfraces. Y en este caso toma el disfraz de león y anda rugiendo alrededor. Diga conmigo alrededor. Esto es muy interesante. Yo el otro día hablaba con mi hermana de algunos temas, ¿no? Y de acá salió la prédica. Yo le digo, de acá voy a hacer una prédica. Porque en un momento le dije, qué importante es estar sobrios y velando. Porque tus sentidos espirituales están activos. Porque un león, présteme atención, un león ruge y se escucha de 8 kilómetros, se escucha un rugido de un león. Y si el diablo está rugiendo alrededor tuyo, si está rugiendo y está alrededor y tú no lo escuchas, si tú no lo escuchas, es que hay un problema sensitivo. Entonces, tus sentidos espirituales están fallando. ¿Me está siguiendo? Están aquí. Si hay un león, imagínense que estamos en África, nosotros, y viene un león, y vos ves un león, si entra un león acá, me tiro por ahí. Si entra un león acá, ¿qué hacemos? Ninguno de nosotros, claro, vamos a salir corriendo. Ninguno de nosotros, y puedo asegurarlo, el primero es el pastor porque me pongo un pañal y salgo corriendo, no sé si me entiende. El primero es el pastor. Bueno, si entra un león, lo primero que nos vamos y ruge acá adentro, nos vamos a dar cuenta. ¿Qué quiero decirte con esto? No entiendo, pastor, ¿qué me quiere decir? Que si el diablo anda como león rugente alrededor tuyo, te tenés que dar cuenta que el diablo está ahí, porque tenés que escuchar un rugido de león. Por eso esta palabra dice eso, porque imagínate que hay un rugido y vos seguís haciendo lo que estás haciendo, ¿viste? El diablo viene rugiéndote acá y vos, no pasa nada, lo sigo haciendo. Un día más, total, Dios me perdona. Y el diablo sigue rugiendo. Y anda rugiendo alrededor. Y cuando el diablo te da un zarpazo, porque el león tiene eso, primero da un par de zarpazos, no va directamente a comerse la presa. Y una palabra aquí que es importante que dice, anda buscando a quién devorar. Esta palabra en el original, devorar, es despedazar. Fíjese qué profundo. Es despedazar. El león primero despedaza a la presa para comerla. Entonces, esta palabra me está diciendo que el diablo quiere despedazarte a ti. Quiere despedazar a tu familia, a tus hijos. Pastor, qué fuerte, no me diga eso. No es un juego el mundo espiritual. Piense un poquito. No es un juego. No es un juego. No es un juego. Si tú te estás dando cuenta, si todavía tienes algunos sentidos vivos, haga así. Si tienes algunos sentidos vivos y tú sientes, acá hay olor a león, ¿viste?
Algunos tienen olor a león ya directamente. Pasan por al lado, qué olor a león que tiene, este es el amigo del diablo, ¿viste? Si tú sientes en tu oído, te estás escuchando un rugido desde lejos, quiere decir que hay un león que está rondando. Y el león, lo que hace, la característica del león es que rodea. Fíjese qué interesante la Biblia. Fíjense qué interesante. El león rodea a su presa. ¿Qué dice acá? Voy a usar otra vez el láser. Dice que como león rugiente anda alrededor buscando. Fíjese qué interesante, porque dice que Dios anda también que buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué hermoso. Qué lindo que Dios nos encuentre y que Dios se sienta atraído por nuestra adoración. Pero qué triste que el diablo también esté buscando y te encuentre a ti en pecado y te devore. Pastor, siempre me da un palo, pastor, no aguanto más la nuca, me tengo que comprar un protector de la nuca porque me mata siempre. No, yo se lo digo con todo el amor, porque si yo le diría, estaría profetizando todo el tiempo y diciendo cosas buenas, tú serías un cristiano que cuando escuches un león rugiente no te vas a dar cuenta. Y es mejor saber que hay un león cerca y estar preparados que no saber que no hay nada y no conocer cómo el diablo trabaja y caer en su trampa y ser devorado, ¿sí o no? Y dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, lo que el diablo hace primero es ir alrededor. Y ayer miraba un video de leones, me puse a ver el National Geographic, me puse a mirar ahí, y los leones hacen eso, dan vueltas, porque empiezan a identificar a la presa, empiezan a sentir su aroma, empiezan a trabajar y de a poco van acercándose, la van rodeando, ellos van buscando. Fíjense que la Biblia, qué reveladora, van buscando y van alrededor mirando, y cuando encuentran, identifican la presa, empiezan a girar alrededor, girar, hasta que dan un zarpazo, otro zarpazo, y destrozan a su presa, la despedazan y después las comen. Y el diablo en este verso está identificado, está siendo revelado de la misma forma. Entonces es importante, para que esto no te suceda a ti, ¿qué tienes que hacer para que el diablo no te devore? Vamos todavía, eso es. Sed sobrios y velad, porque hay un porqué. Hay una advertencia, pero hay un porqué. Acá te dicen, ojo, tené cuidado, estate atento, no te duermas, porque hay alguien, un adversario que se llama Satanás, el diablo, que anda como león rugiente, que está rugiendo. Entonces, no dejes que te duermas, no dejes que duermas, que el diablo te meta en un sueño para poderte devorar. Es importante, hermanos amados, que no entremos en ese sueño, en esos engaños. Muchas veces, fuera de lo que Dios puede revelar a través de un sueño, muchas veces los sueños, la mayoría de las veces, no digo siempre, son irreales, ¿sí o no? Hay sueños que Dios revela, y eso también es una prédica. Hay sueños que Dios revela y son de Dios, pero muchas veces el diablo también cautiva las mentes y te hace soñar otras cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? No dejes en este tiempo tan peligroso, diga conmigo peligroso, no dejes que en este tiempo tan peligroso el diablo te meta en ese sueño, que te encandile y tú te caigas de sueño, para que él después venga como león rugiente, y aunque estés dormido, ya tus sentidos algunos duermen y aunque pase un tren no escuchan nada, ¿sí o no? A mí me pasaba eso cuando era joven, yo dormía y ¿sabes qué? Pasaban todas las motos, no escuchaba nada. Y así el diablo quiere hacer con nosotros. Quiere dormirte, y cuando te duermes espiritualmente va rodeándote hasta que viene a atacarte. ¿Cuántos me entendieron y dicen amén? Tengo un video para compartirles a ustedes y yo me voy a sentar acá también para verlo. Y quiero que presten atención a este video.
Retrocedelo de vuelta, mami, por favor. Subile más el volumen. Está bueno, ¿no? Qué gran verdad, ¿o no? A veces el diablo viene y te encierra en caminos, pero sabemos que hay un Dios que te va a librar de toda. Póngase de pie ahí en su lugar. Él está en este lugar, aleluya. Qué interesante. Cerramos con este video y sabemos que